Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios. Hemos visto cómo Pablo ha tratado diferentes problemas dentro de esta iglesia. Hoy le compete hablar de algo que le solicitaron que él explicara. El tema es si podían comer o no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. En aquel entonces era muy común que se sacrificara a los ídolos, que la persona que había ido a adorar a estos dioses pudiese llevar carne hacia su casa y poder compartirla en algún banquete con sus amigos. Pero también el sacerdote recibía una porción de esta carne, y si el sacerdote quería, podía comerla o venderla, la llevaba a las carnicerías. Ahora, los cristianos de ese entonces tienen un problema de decir, ¿comemos o no comemos de esta carne cuando vamos donde un amigo? ¿Es lícito comprar o no carne de este tipo en las carnicerías? Y de este tema se ocupa de hablar Pablo en este día. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 3. Acerca de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Aquí Pablo comienza a exponer el problema que estaba ocurriendo y que estaba causando división en la iglesia. Recordemos una vez más, la carne sacrificada a ídolos, se realizaban al menos tres cosas con ella. Número uno, el que llevaba la ofrenda podía tomar de esta carne y llevarla para su casa, ofrecer un banquete en alguna fiesta para sus amigos. En segundo lugar, el ofrendante podía perfectamente también vender esta carne si él quería, al igual también que el sacerdote. El sacerdote podía comerla o no, o simplemente en el mismo templo, allí en los lugares donde se vendía comida, ellos podían perfectamente vender este alimento. Ahora existe este problema, pero Pablo les hace una recomendación guiado por el Espíritu de Dios. Y bajo la influencia y la dirección divina, Pablo les da algunos consejos valiosos. Recordemos que aquí Pablo no está hablando si la carne era limpia o no limpia. Ese no es realmente el tema, sino únicamente la carne ofrecida a los ídolos. Pero ¿cuál era el problema en sí? Notemos lo que registra el verso 13. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Este era el meollo del asunto. Y este es el problema del cual se ocupa Pablo y les aconseja lo siguiente. Número uno, la tolerancia y el amor es la clave entre ustedes. Hablando acerca de los débiles en la fe, es decir, los que tenían poco conocimiento. Pablo les decía, a estos deben ustedes tratarlo con mucho cuidado, porque lo que hagan o dejen de hacer puede afectarles. En segundo lugar, siempre hay algo que aprender. No crean que lo saben todo. No crean que ya no hay más conocimiento que ustedes pueden adquirir. Siempre podemos crecer en algo y debemos estar dispuestos a aprender. Una tercera lección es que los dioses, los ídolos, no son absolutamente nada. Únicamente existe un Dios. Por lo tanto, esos sacrificios quedan desestimados. No tienen nada en sí ellos mismos, porque solamente hay un Dios verdadero al cual nosotros adoramos. La cuarta lección es que comer o no cierto tipo de comida, en el contexto del capítulo de hoy, no me hace más santo que los otros. Muchas veces por tener un régimen alimenticio diferente a alguien, me parece que soy más santo. Y muchas veces me tomo hasta el atrevimiento o la atribución de criticar a aquellos que no hacen lo mismo que yo hago. Otro consejo que Pablo les da es, el extremismo puede ser
una piedra de tropiezo para muchas personas. Así que tengan mucho cuidado, ni irse a un extremo, ni tampoco irse a otro. Es importante el equilibrio. Otro consejo más que Pablo les da es que ustedes como cristianos son una influencia para el mundo. Así que traten de vivir piadosamente y tengan mucho cuidado con lo que hacen. El séptimo consejo que Pablo les da es: el conocimiento mal administrado puede ser el vehículo que te lleve a la perdición. Hay personas que conocen mucho, pero no saben administrar ese conocimiento. Y esto, de alguna manera, les llena de orgullo y les parece que son mejores que otros. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y un último consejo es que Jesús sufre cuando ve que nosotros pisoteamos la obra que ha hecho en el corazón de alguien. He conocido personas que vienen a la iglesia recién conversos, pero por sus extremismos, por su manera de pensar o su conocimiento, tratan mal a aquellas personas que pronto abandonan la iglesia. Y esto es lo que Pablo quería evitar, que este tipo de cosas no permitiera que dividieran la iglesia y que mucho menos algunos que estaban recién conversos abandonaran la fe. Por lo tanto, Pablo les dice, este no es un asunto que tenga mucha importancia. Para finalizar en esta hora, déjame decirte algo. Porque hablando de los extremos, no podemos irnos ni a un extremo ni a otro extremo. Ni muy alto ni muy bajo, ni muy ancho ni muy angosto. Hemos hablado del equilibrio y es muy importante esto. Hoy hemos hablado acerca de este tema. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros, cuando hemos venido al Señor, que realicemos cambios en nuestra vida, cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra manera de actuar, cambios en nuestra manera de vestir y cambios en nuestra manera de alimentarnos. Tú sabes perfectamente que hay alimentos que no son correctos y que hoy están destruyendo tu vida. El Señor quiere que los deseches. El Señor quiere que tú puedas vivir una vida saludable para honra y gloria de su nombre. Pero recuerda, el hecho de que tú lo practiques no significa que eres más que el que no lo practica. Orienta a aquellos que aún no conocen esta verdad, pero más que con palabras, hazlo con tus acciones. Y recuerda, la tolerancia, el equilibrio, el amor son importantes para el plan de salvación y que podamos preservar la unidad dentro del pueblo de Dios. Todo cambio que realicemos, que sea un cambio no por el formalismo, no por el hecho que me vean los demás, sino cambios que se produzcan porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón. ¿Sabes? Una de las maneras de saber si realmente el Espíritu de Dios está con nosotros es eliminar las contiendas. Y aunque tengamos diversidad de opiniones, debemos respetarlas. Y debemos vivir de acuerdo a nuestra conciencia, porque al final cada quien tendrá que dar cuentas al Señor. Me gustaría orar por ti, porque si necesitas hoy hacer un cambio, pídele a Dios que te ayude, que te indique cuál es ese cambio y que te ayude a mantenerte fiel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has amonestado a no discutir entre nosotros. Y si de alguna manera nosotros tenemos prácticas diferentes a otros, que les podamos inducir y guiar con el ejemplo más que con palabras. Porque cuando no hacemos el uso correcto del conocimiento que tenemos, podemos herir el corazón de aquellos que son débiles en la fe. Ayúdanos a cuidar al recién converso y a llevarlo a Jesús. Y una vez que esté en los brazos tuyos, comiences a realizar cambios en la vida de cada uno de ellos. No nos compete a nosotros poder incentivar, motivar cambios en los demás, porque pueden ser cambios superficiales. Deben ser cambios que vengan de una relación íntima con nuestro Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Oramos en esta hora en el nombre maravilloso de Cristo.
Amén. Gracias por acompañarnos en el tema de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.